Que Dios les bendiga, les saluda el profesor Fernando Castillo y el tema que abordaremos el día de hoy es notación matemática. Entonces acá en la pizarra tenemos varias ideas de qué es lo que nosotros necesitamos para utilizar la notación matemática o lenguaje matemático. Primero vamos a empezar con convertir el lenguaje coloquial al lenguaje matemático. Nosotros vamos a convertir una frase. Por ejemplo, yo voy a decir el doble de un número y esta frase nosotros la vamos a convertir a una notación matemática para que todos se pueda entender de una perspectiva matemática. Más adelante vamos a entrar en detalles. Tenemos que saber interpretar qué es lo que se nos está diciendo, leer bien el enunciado o en tal caso escuchar muy bien el enunciado, qué es lo que se nos está pidiendo. No suponer. Este es muy importante. Este aspecto es muy importante porque muchas veces suponemos y nos dicen el doble de un número. ¿Qué número es? No sé. Yo no puedo suponer que este número sea 2, sea 3, sea 4. No puedo saber si el enunciado no me lo dice. Y que es uno de los más importantes, asignar variables. Cuando yo no sé el valor de un número, lo que hago es asignarle una variable. Las variables normalmente son las últimas letras del abecedario. Estas pueden ser X, Y y Z. Sin embargo, no solo estas pueden ser A, B, C, D. Puede ser cualquier letra y cualquier vocal, pero normalmente se les asignan las últimas letras, X, Y y Z. Entonces, recapitulando, cuando vamos a abordar el tema de notación científica, consiste en convertir del lenguaje coloquial a un lenguaje matemático. Tenemos que saber interpretar, no suponer, y cuando no sepamos las cantidades o los valores, asignar variables. A continuación veremos un ejemplo. Muy bien, acá tenemos dos ejemplos. El primer enunciado dice el doble de un número. También podría ser el duplo de un número. Entonces, este es un lenguaje matemático. ¿Por qué? Porque nosotros estamos leyendo una oración en un lenguaje coloquial. Pero esta oración o este enunciado nosotros debemos de convertirlo a un lenguaje matemático. Entonces dice el doble de un número. ¿Qué número es? No sé. Uno de los incisos que acabamos de aprender es que no tenemos que suponer. Yo no puedo decir que es el doble de 3, que es el doble de 4, que es el doble de 5, porque no me dice nada. Entonces yo no puedo suponer. Pero también había una parte que decía asignar un valor. Entonces, cuando nosotros no sabemos de qué número se trata, nosotros lo que debemos de hacer es asignarle una variable. Esta variable puede ser cualquier letra del abecedario. Normalmente en los libros encontramos X. Entonces, el doble de un número. ¿Qué número es? X. Porque X representa cualquier número. No me dice exactamente qué número es. No me dice si es un -3, un -2, o si es un 100, un 40. No me dice. Pero me dice que es el doble de un número. Entonces, ¿cómo represento el doble o el duplo de un número? Multiplicando una cantidad por 2. 2x. El doble de un número se representa como 2x. ¿Por qué? Porque si nosotros suponemos, esto solo es a modo de ejemplificación, ¿verdad? Porque uno de los incisos dice que no debemos de suponer. Pero digamos que x vale 3. Entonces el doble de un número, el doble de 3, ¿cuánto sería? 6. Sería 2 por 3. Y 2 por 3 es 6. ¿Sí? Entonces nosotros nos damos cuenta que con esta expresión nosotros podemos dar a entender el doble de cualquier número. Porque si nosotros sustituimos x por cualquier número, nos va a dar siempre el doble. Si x es 5, cuando sustituimos en lugar de x el 5, 2 por 5, 10. Y 10 es el duplo de 5. Entonces, el doble de un número es agarrar x y multiplicarlo por 2. Eso es un lenguaje matemático.
convertir una oración de un lenguaje coloquial a una expresión matemática. Por eso debemos de leer bien el enunciado. El doble de un número o el duplo de un número. ¿Un número? ¿Qué número es? Vuelvo a recapitular, no lo sé. Por ello le coloco X. Estos ejemplos justamente fueron ellos, ejemplos. Solo para que se entendiera un poco mejor. Sin embargo, a mí no me dice el problema que es un 5. Solo me dice que es un número y su doble, que sería el por 2. Cualquier número que nosotros multipliquemos por 2 va a ser su duplo. El doble de un número es 2x. Ahora, acá tenemos otro ejercicio. La mitad de un número. Nuevamente, ¿qué número es? No sé. No puedo suponer qué número sea. Entonces, como no sé, le asigno una letra. Vamos a seguir usando, vamos a usar Y. ¿Sí? Pero dice que es la mitad. Entonces, ¿cómo puedo representar la mitad de un número en un lenguaje matemático? Dividiendo por 2. Solo como ejemplo, si Y valdría 20, 20 dividido 2 es 10. 10 es la mitad de 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo número que nosotros dividamos dentro de 2 va a ser la mitad. Entonces esto nuevamente solo es para ejemplificar. Entonces nosotros convertimos una oración, la mitad de un número, a una expresión matemática. Y cuando ustedes vean algo así, ustedes sabrán que es la mitad de un número. ¿Por qué? Porque esta Y representa un número y este 2 representa la mitad, diferente a este. X representa un número y el 2 representa el doble. Porque si yo tengo un número y lo multiplico por 2, me va a dar el doble. Y si yo tengo un número y lo divido dentro de 2, me dará la mitad. En las próximas clases voy a estar abordando otros ejemplos para que ustedes estén familiarizando con este tipo de lenguaje, para que tengan ya más contacto con este tipo de lenguajes, que es convertir de un lenguaje coloquial a un lenguaje matemático. Que Dios les bendiga.